Buenas tardes, les habla su capitán. En este bello viaje, del lado izquierdo pueden encontrar a un pelón topper de oro, un pelón Godínez, el mejor pelón, que gracias a nuestra luz cenital, su pelona brilla, como maestro limpio. Eso estuvo bien noventero. Del lado derecho hay un pendejo que en este momento no está en toma. No está en toma, pero pronto estará. Sin más que decirles, cuídense mucho, disfruten el viaje y los dejamos con Hugo Dumas. ¿Ya? Bueno, bienvenidos, esto es ALV de la Estación Solás. Como siempre tengo aquí al buen Barbas escandinavas. ¿Cómo estás, Adrián Arroyo? Güey, cada vez me cambias en la pinche etnia, güey. Sí, por supuesto, es que tu barba es multifacética. Adrián Motherfucking Arroyo, que es experto en absolutamente nada. Yo soy Hugo Dumas, su pelón profesional, Godínez topper de oro, y estamos aquí para hablar de lo que se nos hincha el huevo. Efectivamente. Y pues el podcast pasado estuvo bastante curioso porque primero nos empezó a llover por todos lados y a mí me choca porque se mete en el micrófono, ¿no? Ya se supone que hoy no debe de llover y no va a estar lloviendo un rato. Fue hace rato, güey, no. Sí, pero me gusta porque esto se está dividido en el tiempo. El escucha lo va a ver, espero yo, que unos días después del otro. Pero, güey, ya que estamos grabando, se pueden aventar las maratones, ¿no? ¿O no? Se van a enterar de los manchones de salsa que tienes. No pasa nada, un poquito de salivita, mira. Ya queda. Y esto es, como siempre, ALV, y yo estoy tomándome un buen refresco de piña. Que, por cierto, si quieren saber nuestras opiniones acerca de la comida chatarra, lo pueden escuchar en el podcast de la Coca-Cola te quiere gordito. ¿Gordito? Exacto. Así es. Veo que traes ganas de presentar el tema, Adrián. No digas mamadas, güey. Si ya lo acordamos previamente. Sí, güey, déjame ser introductorio, chirrión. Y trataré de no decir güey y no cada 5 segundos. Que en el podcast pasado me salió más o menos, o sea, por ahí se me escaparon. No fue tan pristino tu actuación como en la primera vez que te lo propusiste, pero, sí. Pero salió. Esperemos que regreses a ese punto. Bueno, hay muchos temas, y a cada rato nos la pasamos diciendo, sí, lo vamos a abordar en otro podcast, estaría bueno para otro podcast. Es que si no, un podcast de 5 horas, ¿no? Si tratamos de abordar todo al mismo tiempo. Entonces, no, pero muchos podcasts que gracias a ti empecé a escuchar, no lo hacen nunca, es así como dicen que lo van a abordar y no lo vuelven a abordar. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, la primera vez que lo hacemos. De abordar las cosas que quedaron pendientes. Dijimos que íbamos a abordar. Sí, de hecho, hay mucho que quedó pendiente. Entonces, en un podcast, en algún momento asociado, cuando empezó una conversación en torno al COVID y dijimos, sí, estaría chido hablar de cómo el ser humano, porque el ser humano necesita crisis para cambiar, o para evolucionar, o para hacer algo que no sea seguir en el mismo lugar. Sí, de hecho ese tema lo tocamos en el podcast de la industria de la comida chatarra aquí en México, que estuvo bastante bueno porque hablamos muchas cosas de nuestra infancia acerca de cómo relacionamos la Coca-Cola, pingüinos y todos estos con buenos momentos, ¿no? Y cómo también nos fueron moldeando con la televisión y los anuncios. Y la gordura. Pues sí, pues la verdad estamos muy gordos, güey. O sea, como nación somos un país gordito. Sí. ¿No? Y y entonces el desmadre y ese pedo de la crisis se puede asociar, y creo que se puede asociar al desmadre que esta semana pasó en la CNDH, que llevó un grupo de mujeres a protestar y tomar las instalaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con una crisis? Es una crisis en sí misma. Es una... sí, claro, eso es una crisis, pero ¿de dónde, de qué tantos lados la podemos tomar? Y ayer salió, y para que no se me olvide, también voy a mencionar el segundo tema, ayer salió un video de Michoacán, donde un grupo de normalistas están protestando por algo. Donde siempre protestan por todo, ¿no? Los de la coordinadora, que son los de Michoacán. Que no son los del sindicato, son otra rama. Pero pasó un momento de esos bellísimos en donde
Me refiero no que sea bello estéticamente, sino que es bello para la evolución de la sociedad. Donde los hijos de su pinche madre de los puercos agarran un camión y atropellan a 5 o a 6 normalistas. Como en lo de Nochistlán hace 3 años, ¿no? Ajá. Cuando también se protestaron los maestros allá en Chiapas. Ajá. Y también creo que fue un grupo de normalistas que arrollaron a su propia banda porque son... ¿Sí? Sí, sí, es cierto, sí. Fue una cierto. tarde-noche muy sangrienta, güey. Fue en el sexenio de Peña Nieto. Perdón, de Peña Nieto, sí. Pero esta vez, pues se ve como el cuerpo policíaco agarra su camión. Güey, voltea a ver acá, güey, deja de ver el pinche Es que soy monitor, güey. hermoso, mira. Entonces, el pedo es, no mames, es una crisis muy grave. Entonces ya tenemos 2 crisis en un lapso corto de tiempo. ¿Y te estás olvidando la de la presa? Allá en Chihuahua. Sí, no mames. El estado grande. Se arma. Presa Las Delicias. Vamos a decirlo como los medios lo dijeron al inicio. Uh-huh. Se armaron los campesinos y fueron a hacer la de jamón. A decirle a los güeyes esos que dejaran de darle agua a Estados Unidos. Para tener contexto, se mandó a la Guardia Nacional a proteger la presa para que no entraran a cerrar las válvulas, porque ahorita hay sequía en Chihuahua, que vaya, que raro, ¿no? Que haya sequía en un desierto. Pero hay una sequía porque esa presa controla... hay un tratado de aguas internacionales entre Estados Unidos y México. Hay ríos que fluyen de Estados Unidos hacia México y viceversa. Y ese tratado lo que hace es que permite que ambas naciones reciban el agua. Efectivamente. Entonces es bilateral. Sí. Tú regalas el agua de los ríos que van para allá y ellos te regalan. Dejas fluir los ríos. Porque la frontera es imaginaria, no hay una frontera física. Exacto. Bueno, no te regalan, sino te dan la oportunidad y abren la llave de los ríos ya entubados, ¿no? Sí, claro. Entonces, no están entubados. Sí, porque se tiene la cuenta exacta del los millones de metros cúbicos que han pasado de aquí para allá y de allá para acá. Pero es a través de las válvulas. Y para tener válvulas necesitas entubarlo, si no, no lo puedes medir. Sí, pero antes donde acumulas el agua, ¿no? Ajá. O sea, y ya después lo dejas fluir por un pequeño arroyo que tiene. No, está entubado, güey. ¿Está entubado? Está en tuberías, ajá. Si no, es porque estuve checando las presas que hay de allá para acá y no están entubadas. O sea, de Estados Unidos hacia México no están entubadas. No, me refiero a tú le vas a dar agua a ellos y ellos a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le vas a dar agua? Tú no... ya entendí. O sea, lleva tuberías directamente hasta Estados Unidos. Y de Estados Unidos hay tuberías por acá. Hay algunas presas que nada más dejan... Sí. Obviamente se necesita eso para hacer el proceso hidroeléctrico. Sí, porque si no todo es carísimo. El hidroeléctrico. O sea, esas presas son no para hidroeléctricas, sino para consumo potable. No, sí son para hidroeléctrica. Pero el agua no se contamina en las hidroeléctricas tanto. O sea... No, la agua tratada. O sea, no la puedes consumir humanamente, pero sí puedes regar las plantas con ella. Sí, o sea, es para el riego, porque lo que tengo entendido es que eran campesinos de Delicias. Exacto. De la zona de Delicias. Sí, muy cercanos a la frontera. Sí, que lo que necesitan obviamente es agua para que todo fluya. Y entonces el desmadre es esas. Entonces hay tres crisis que hay que abordar, ¿no? ¿Quieres empezar por la difícil, que es la toma de la CNDH? La mediana, que es la de la presa, o la fácil, que es la de los policías. ¡Que se armen los pinches putazos políticos! ¡Cómo no! Vámonos por la difícil, por las de CNDH. Entonces, danos contexto. El lunes o el martes, como no soy un experto en nada, la verdad no tengo los datos así de, güey, esto pasó este día, ¿no? El lunes o martes llegaron, o tal vez el sábado o domingo, llegó un grupo de mujeres a tomar la CNDH, ¿no? ¿Cómo la tomaron? Ellas, la CNDH está atendiendo un grupo de 15 familias, en ese momento había 15 familias adentro. Llega este grupo y cierra las puertas de la CNDH con cadenas.
¿no? Y les dice, a ver, cabrones, no sé qué, bla, bla, bla. A ver, pinche, ¿cómo se llama la secretaria? Rosario Ibarra de la Piedra. Ajá, a Rosario, a ver, ¿dónde está? ¿Qué pedo? Uy, ya. Entonces, sí, y empiezan a hacer un desmadre. Rosario Ibarra sale a ver qué pedo. Las ve, les dice, ¿qué está pasando? No, pues venimos a hacer desmadre porque hay una serie de negligencias de tu parte como tu labor como secretaria nacional y te venimos a armar. Como comisionada de derechos humanos. Ajá, y la ombudsman de México. Aunque sería ombudswoman. Ajá. Pero el término es finlandés. Ajá, sí, igual y man no se refiere a hombre. Específicamente hombre. Sí. Entonces, el desmadre empiezan a hacer y arman un proceso mediático en el cual, en el que consiste, y el video que todos vimos al inicio, ¿no? Hay una mamá quejándose de la violación, de que violaron a su hija. No ha obtenido justicia, no han encarcelado a nadie. Ajá, no ha pasado nada al respecto y como eso ella no lo menciona en ese momento, ¿no? Dice que la crítica de ella es directa al presidente, ¿no? De que por qué chingados ese cabrón no se indigna con la situación que vivió su hija, ¿no? Ese es el argumento de ella, es exacto. Entonces, obviamente hay una libertad de interpretación de ese desmadre, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que se hizo famoso, un cuadro varios, pero sobre todo el Francisco y Madero, donde lo caricaturizan, le agregan algunos detalles, colores pastel, ¿no? Y denigran, obviamente, fue la botella de refresco. Propuesta simbólica. La protesta simbólica. Peñafiel, patrocínanos. En torno a la crítica de la imagen de Francisco y Madero. Sí. Entonces, ese es el desmadre. Entonces, la primera pregunta, ¿no? La pregunta generadora es: a ver, a ti, Hugo, ¿te indigna alguna de las situaciones previamente mencionadas? O sea, me indigna que hayan tomado la CNDH. No, cualquiera de las situaciones previamente mencionadas. No me indigna. Tampoco me indigna que hayan cualquiera de las vandalizado, entre comillas, ¿y por qué digo entre comillas el cuadro de Francisco y Madero? Porque lo que también están haciendo es arte. O sea, el arte... Amparte. Puede ser amparte. No, estoy bueno, ¿nos puedes explicar? Yo ya sé que es el amparte gracias a un youtuber español muy bueno que me explicó, pero para la gente Carlos Villagrán, no, ese es Kiko, Carlos algo, güey. ¿Nos puedes explicar qué es el amparte, querido Adrián, para la gente que nos está viendo o escuchando? Son las expresiones de arte no planeadas, ¿no? Esa es la definición más concisa y más como clara. La mayoría del arte moderno actual. Ajá. Entonces una expresión de arte no planeada podría ser, bueno, yo voy a hacer una improvisación, ¿no? En un museo, pongo a 4 personas y les digo al principio lo que tienen que empezar a hacer, pero no sé qué va a pasar después de eso, güey. Y entonces todo lo demás es improvisación. Y entonces, güey, a partir de aquí yo ya no sé nada. Y entonces el amparte empieza, ¿no? La otra vez vi un performance donde 2 chicas se están besando y un güey está rompiendo unos cuadros al ¿Qué fondo. significa? No tengo ni perra. Ajá, sí, ni idea. Y de repente la chica empiezan a improvisar y de repente las chicas dejan de besarse. No, empiezan a besarse más cabrones, se tiran al suelo. Y güey agarra pintura y empieza a echarla por todos lados. Lo que podríamos entender como un expresionismo de arte moderno. Para mí aunque es en parte, ahora esos cuadros valen más. Aún más todavía, porque fueron expresados a través de emociones y sentimientos, y eso es lo que necesita el arte y el amparte, ambos, para existir, para funcionar, ¿no? Y también, ahora no solamente como arte, sino como una representación histórica de un momento muy particular en México, ya son testigos esos cuadros. Me encanta que los hayan vandalizado de esa forma, para convertirse en algo nuevo, porque los símbolos están tratando de dañar
de desprestigiar a los símbolos que tanto quiere recaer en el presidente y todas las administraciones anteriores, que siempre se basan en símbolos, en héroes. Específicamente este presidente lo hace mucho más que los anteriores. De hecho, yo diría que Peña Nieto nunca lo hizo, ¿eh? Pues es que Peña Nieto era como más institucional, o sea, sabía que tenía que, por default, idolatrar a Benito Juárez, que Benito Juárez, recuerden, que estuvo así de ser dictador, lo único que lo salvó de esa connotación fue la muerte, ¿no? Y muchos héroes más de la independencia, de la revolución, que forzosamente, institucionalmente, tienen que adorar, ¿no? Porque es parte de lo que nos hace como nación, siempre entrecomillado, ¿no? Para la desgracia del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, Francisco I. Madero en la historia ha sido también uno de los más grandes idiotas después de una revolución consumada por él mismo y su movimiento. En lugar, llegó, hizo una revolución, quitó a la gente del poder, se puso él en la silla presidencial y una de los peores una de las peores acciones que él mismo propició fue no haber quitado los grandes generales ni gente en los cargos políticos altos cuando él llegó. O sea, en lugar de eliminar al gabinete viejo, lo dejó intacto creyendo que no le iba a pasar y, oh sorpresa, viene la decena trágica, ¿no? Las 10 muertes. Que es un capítulo muy sangriento como casi toda la historia de México, muy interesante. De México a lo largo de su historia siempre se ha formado a través de traiciones. ¿Qué fue la independencia? Una gran treta de traiciones entre unos a otros, ¿no? Unos estaban en un bando, después en otro y mato a este para ponerme yo y luego así, en un juego de poder, Game of Thrones, pero con zarapes y sombreros, ¿no? La Revolución Mexicana fue exactamente lo mismo. Álvaro Obregón primero de un lado, después del otro, después con Venustiano Carranza, después lo manda a matar, después él manda a matar a Villa, a Zapata. Sí, Álvaro el dominó, güey. Pa. Y después viene Plutarco Elías Calles, que le había enseñado en la escuela de que si no puedes contra tu rival político, va y mátalo. Entonces, y ese fue su alumno. Después Plutarco Elías Calles mata a Álvaro Obregón en el Parque de la Bombilla cuando estaba comiendo mole y empieza el Maximato en México. O sea, una gran historia de traiciones, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente, no solamente con este incidente de la toma de la CNDH en la Ciudad de México y lo de Rosario Ibarra de la Piedra, que después, posteriormente, Carmen Aristegui, entrevistó a esta madre que es la líder del movimiento que tomó, la madre de esta chica violada que no ha tenido niña, la violaron a los 7 años, que ahorita no ha tenido nada de justicia, nada, y ha interpuesto demandas, ha ido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nadie le ha hecho caso, como suele pasar en México. Y el presidente ha tenido, para empezar, seamos claros, el presidente actual no es de izquierdas, es más cargado hacia la derecha que otra cosa. No apoya el aborto, no es muy libertario con los derechos de las mujeres. Ha tenido... O sea, duda. Dígame. O sea, tú necesitas que lo diga como es para que tú le puedas decir al presidente. Que lo dijo. Que el presidente lo ha dicho varias veces que nunca ha estado de acuerdo con el aborto, güey. Varias, sí, cómo no. Hay videos, te puedo enseñar videos. Sí. Pero creo que eso es cortar para tu conveniencia todo el argumento. Y eso creo que no se vale hacer. ¿Y cuál es el argumento? El argumento completo. Güey, yo no estoy a favor del aborto, pero si tú lo decides hacer, yo no me voy a meter. Sí, pero también es el mismo. Y a analizar eso es muy diferente a solo analizar la parte que te conviene, creo yo. Y eso es muy gacho. Sí, porque me acuerdo lo que dijo el presidente es que no estaba de acuerdo con la violencia de tomar la CNDH y después agregó y tampoco estaba de acuerdo con el vandalismo a los cuadros, ¿no? Y dice, pero respeto la protesta, güey. Y no, nadie las va a desalojar con violencia y esto va a suceder con diálogo. Sí. Y sobre todo lo que dice Rosario Piedra, que ahora en este momento yo creo que es muchísimo más importante lo que dice Rosario Piedra que lo que dice el presidente, porque la responsable máxima de esa crisis es Rosario. Ok, aquí obviamente lo que causa ruido es que la reacción del presidente no fue como la más empática también, ¿no? O sea, no fue tan explosiva en empatía de decir, bueno, vamos a resolver esto, me voy a meter. O sea, fue muy calmada, muy pausada. Sí, eso sí. Yo creo, lo consideré un poco excesivo en lo calmado, ¿no?
Los feminicidios son un gran problema en este país, un súper problemón, ¿no? Relacionado con la situación de pobreza, violencia, impunidad, narcotráfico. Tú me acuerdo que unos podcasts antes de esto mencionaste que una forma es educar a los hombres. Sí, te doy toda la razón, para que dentro de 30 años podamos ver los resultados. Pero hoy tenemos un gran problema, que la educación no lo va a resolver de manera inmediata. Sí, a largo plazo, pero tenemos que resolver ese problema hoy, ¿no? Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con muchas cosas, como por ejemplo de desconstruir el machismo, ¿no? Deconstruir el machismo. Mi padre era un machista de mierda. A mí no me apena decirlo. O sea, mi papá era una persona buena y tenía unos claroscuros muy cabrones. Pero una cosa que no me heredó, que yo sí noté desde ya muy pequeño, como a los 10 años, es que era muy machista y muy misógino, güey. Y que también hablamos en un podcast pasado de cómo podemos hacer que la generación boomer y la generación X, más la boomer, ¿no?, pueda cambiar para mejorar, ¿no? ¿Cómo los reeducas? Que es algo que tocamos mucho en un podcast que se llama OK Boomer, que se lo recomendamos con nosotros en la Estación Solas. Síganos en Spotify, por favor. Ajá. Que muchas veces ya no quieren o no desean cambiar, porque ya no les interesa, güey. Y que tal vez la muerte también ayuda a que esas generaciones ya no repliquen tengan relevancia ni hereden esa cantidad de machismo que les tocó, ¿no? Ajá. Y eso creo que no los podemos culpar. Porque también ¿En qué sentido? Ajá. Pues porque ellos no tenían el poder, ¿no? O sea, la gran mayoría de los boomers no tenían el poder social como para decir, güey, a ver, vamos más para allá que para acá, güey. Sí, no, y también era una forma de mantener el status quo, que siempre hemos hablado. Y era su contexto. Ajá, ¿no? Que muchas veces tratar de juzgar la ignorancia del pasado desde la sabiduría del presente es muy tonto, ¿no? Porque no es no ponernos en su contexto, que les tocó lo que les tocó y con eso tenían que construir a la manera en que pudieron construir o destruir, pero lo hicieron como les tocó, ¿no? ¿Sí? Así como nosotros estamos destruyendo de la misma forma en cual nos está tocando, y de seguro los pandemials, que ya cuando nosotros seamos muy viejitos ellos tengan nuestra edad, qué pinche gente tan pendeja eran los millennials, ¿no? Debieron de haber hecho esto y esto y nos dejaron un mundo de mierda. No creo que suceda eso, ¿eh? Ojalá que no, porque... Tenemos la suerte. ¿Cuál? Y que crecimos en este vaivén ya de cambio. Que bueno, eso sí, crecimos en una adopción de tecnología. No nos cuesta trabajo el cambio, es así. No. Sí. Ajá, que eso es una pues, gran ventaja de la generación millennial hacia adelante. Ajá, que están dispuestos a abrazar el cambio, que ya son conscientes que las maneras viejas no eran las mejores maneras, ¿no? Para con la sociedad, la economía y la ecología. Regresando a esto, el presidente también hay que admitirlo, está muy chapado a la antigua en algunas cosas. Sí. Está muy chapado a la antigua. Creado siempre en la política. Ya sabemos que viene del PRI, eso no importa ahorita. Lo que importa es que él es el presidente, ¿no? Y la responsabilidad de poner a una persona en la CNDH que sea capaz de resolver el gran problema de impunidad, que por eso existe la CNDH, para resolver los grandísimos problemas. A la CNDH no le toca resolver la impunidad en ninguna situación, bajo ninguna circunstancia. Y por eso no tienen una fuerza legal, tienen las recomendaciones. Emiten recomendaciones. Que todos nos burlamos de ellas. Porque pues sí, así te recomiendo que hagas justicia. Sí, claro. Pero sí tienen un peso mediático y cultural, hasta eso porque siempre que hay un problema grande, siempre, o sea, lo de los 42 de Ayotzinapa, los normalistas, güey. Sí. Los nuevos normalistas del viernes. O sea, la CNDH siempre está ahí cuando el gobierno la caga. Cuando la caga duro. Y cuando no, también debe estar ahí, ¿no? Y es un organismo que nos cuesta a ti y a mí porque está mantenido de nuestros impuestos. Y por lo tanto, responde de manera convulsa a la mediocridad de un gobierno 70, 80, o desde siempre. Muchos años de historia de mediocridad. Ahora, ¿por qué a mí no me ofende que hayan tomado las instalaciones? La opinión impopular que tengo es que a mí me parece bien. O sea, a mí sí me parece bien que haya habido un grupo de mujeres violentas y ellas se reconocen como feministas, güey, ¿no? Así que yo les voy a decir feministas a ese grupo.
A mí no me ofende que ese grupo de feministas haya tomado con violencia la CNDH y que los hayan mandado órale, a la calle. Y también de manera simbólica, algo que me pareció bien que saliera a la luz y que lo quemaran en redes sociales, fuera que encontraron un refri con un chingo de cortes gourmet. Y ahí, sí. eso, a ver. Sí, ahora, entonces vamos ahí. Entonces, carnal, ¿a dónde van los recursos? Que ojo, no es la única institución que lo hace. No, pero espera. Lo hace el CONACYT. Es que eso fue mentira. Y ese es el problema de la pinche posverdad, güey. A ver, es una mamada, güey. Ilumínanos, Adrián, porque aquí estamos, yo creo que para ser más expertos en nada, ¿no? Sí. Y eso es bien importante, güey. Cuando, por ejemplo, ahorita te dije, güey, eso es mentira. Y tu capacidad de, güey, sé que existe la posverdad y sé que me pueden chamaquear. Y yo me metí a leer artículos, güey. Y porque también estoy consciente que la persona que redactó ese artículo lo pudo haber redactado desde otra posverdad, güey. Exacto, güey. Entonces, por eso te digo, no me voy a poner en mi plan necio decirte no, porque lo leí, ¿no? Sí, exacto. A ver, explícame. Yo quiero que mi punto crítico sea ampliado, no reducido. Exacto, güey. Y yo digo, pinche posverdad, ¿no? Cómo me cabrona. Pero recuerdo que no contigo, obviamente, sino con el pedo. Pero recuerdo que están las imágenes de las feministas sacando y gritando, miren con estas chingaderas. Exacto. Y ahí va, ¿no? Es chambarete, güey. El corte más pinche barato de cerdo, güey. El que vamos a usar el que ya no usamos, güey. Para el pozolito, güey. El chambarete también se usa en la birria, delicioso. Exacto, güey. Es un pinche corte súper barato, güey. Y delicioso. Entonces, era chambarete. ¿Y por qué está ahí? Bueno, ¿no? Creo que no era el... no. ¿Hay cocina en la CNDH? Hay cocina para todos los... cuando entrevistan a Rosario Piedra como Julio Astillero o Carmen Aristegui, pues dicen, a ver, da tu versión de la historia, ¿no? Es lo que me gusta de ellos dos, porque Carmen siempre busca las dos versiones. Exacto, güey. Si hay alguien que acusa, le habla y le dice al acusado, te están acusando, güey. ¿Qué pedo? Quiero que tú nos digas tu versión. Exacto. Y eso es un periodismo de verdad, porque el periodismo... evita la verdad, güey. Sí. Entonces, Rosario, ¿y por qué le creo a Rosario perfectamente? Porque si miente, se la carga la chingada. Sí, claro. Y si no miente, no pasa nada, güey. O sea, igual el putazo mediático ya lo tiene. Sí, claro. Y dos, el problema más difícil para este presidente es el feminismo. No sabe qué hacer, güey. Es un inepto. Sí, estoy de acuerdo. Eso tienes toda la razón cuando dices que no ha sabido manejar, no tiene control de daños con el feminismo. Exacto, güey. ¿Recuerdas justo este año, antes de que explotara todo en la pandemia en México, que fue la marcha feminista del 11 de marzo? Sí. Él no le dio el peso que debía, no supo llevar bien y no expresó bien también lo que pensaba. Porque yo creo que había una gran carga simbólica en que esta Olga Sánchez Cordero, la secretaria actual de Gobernación, sí asistiera a la marcha. Porque uno ante todo es mujer, güey. Y el discurso que dio unos días antes, como 2 o 3 días antes, que fue muy bueno. Y ahí te das... pero la que debería de abordar esos temas solamente es Olga Sánchez Cordero. Si tuviera un método mucho más fino de abordar ese desmadre, es... Olga Sánchez Cordero, tú da la cara con todo lo que tenga que ver con eso. Yo creo que ahí el presidente quiere ser... Y obviamente lo es, güey, el eterno candidato, güey, porque él quiere meterse en absolutamente todo como un candidato, sigue viajando a todos los municipios del país como un candidato, ya no tanto como el presidente de la república, sino como un eterno candidato, güey. Entonces, eso... O el machismo, güey. Un machismo o sea, da igual lo del... Vamos a abordar el tema principal, el núcleo de todas estas manifestaciones, que es la violencia... pero espérame, nada más te aclaro bien todo el desmadre. Entonces, era chambarete. ¿Qué pasaba antes en la CNDH? El ombudsman tenía un chef especializado específico para él, güey. Ay, no mames, ¡qué caro! ¡Qué caro! Y puro gerente que les hacía de comer solamente a ellos, güey. Entonces tenían toda una instalación de cocina y un comedor bien super mamalona, me imagino. Sí. Y entonces ella dijo, ni madres, güey, yo ya no quiero esas pendejadas aquí, porque pues pinche nobleza, güey. Entonces
voy a contratar a unas mujeres, las cuales fueron despedidas injustificadamente, se fueron a quejarse en la CNDH y les dijo ella, yo les doy trabajo, güey, vénganse a cocinar de este lado, güey. Sí, sí, sí. Y ya les dio trabajo a esas mujeres, güey, ¿no? Entonces, esas mujeres, pues, cocinan con chambarete. ¿Y por qué hay ese comedor ahí? Porque los visitadores, para toda la banda que no sepa qué hace un visitador, los visitadores se la pasan mal. ¿A qué me refiero? El visitador de la CNDH. Es una persona que tiene que ir a donde están los desmadres y hacer todo un reporte de lo que vio y cómo lo vio y no sé qué. Sí, o sea, como cuando pasó lo de los de Ayotzinapa, tuvo que haber... exacto. Existió un visitador. Que ver todo ese desmadre. Y luego están los maes que te reciben las quejas, ¿no? De la autoridad. Nada más para que la banda que le quede más claro. La CNDH solo recibe quejas de autoridades que fueron negligentes o abusaron de su autoridad. O sea, pero yo como ciudadano... ciudadano. ¿no? Pero como yo ciudadano puedo interponer una queja, ¿no? Ante la CNDH. Solo sí tiene que ver con una autoridad que abusó de ti. Sí, por eso existe. Un profesor. Estoy de acuerdo. Un policía, un juez, etcétera. Entonces, y mucha banda no sabe ese asunto básico de la CNDH. Entonces, el segundo desmadre, ¿no? La mujer que violenta. Un poquito más de teoría. Hoy por hoy no se puede hablar de feminismo. Un término que está agarrando muchísima atracción es el de feminismos. ¿Por qué ahora se habla de feminismos? Porque hay muchas corrientes. Exacto, ¿no? Entonces... Están las más radicalizadas. Y las menos radicales. Sí, ¿no? que las radicalizadas son las que le están dando en la madre a todo el movimiento feminista real, ¿no? No, es que ya todos son reales. Ese es el pedo de un... El feminismo, aparte que no es nada más de México, tiene una serie de proposiciones de cómo se soluciona de tantas cabezas como haya mujeres. ¿Y por qué solo son mujeres? Pues porque ellas son las que representan el movimiento. Sí, un hombre no puede, bajo ninguna circunstancia, presentar ese movimiento. Sí. Entonces, el desmadre con los feminismos y es que algunos feminismos dicen, güey, no sirve de nada usar la violencia, y otros feminismos dicen, güey, la violencia es el way to go. Solo de esa forma lo vas a lograr y te vas a decir que te pelen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la violencia? Y el problema más grande y por el cual yo no me puedo tomar en serio a estas mujeres. Bajo ninguna circunstancia, en ninguna situación. Empezaron a destruir expedientes. Cuando empiezas a destruir expedientes, te estás metiendo con los derechos de víctimas iguales que tú y las estás revictimizando. Ahora viene la posverdad, güey. Posverdad para ti. Carmen Aristegui le habló a la líder del movimiento que tomó la CNDH, varios días después de que tomaran la CNDH. Le dijo, oye, ¿y entonces sí quemaste los expedientes? No, la neta no. No los quemó. Destruir. Y eso lo dice esta Rosario, de que ella observó, y eso le tocó a ella, que las observó empezar a destruir todo, al azar. Y una de las primeras cosas que empezaron a destruir fueron la zona de expedientes. Eso lo dice Rosario Ibarra. Entonces, perdón, sí, Rosario Ibarra, dijiste. Entonces, ya es la palabra de Rosario Ibarra con la palabra de la líder. Pero es que entonces, ¿quién tiene la verdad? Y ahí ahora sí que hay puede ser un salto de fe, ¿no? O sea, para cualquier lado. Pero lo que sí nos vamos a enterar es, bueno, ¿cuándo vas a dejar de existir esa posverdad, ¿no? Pues cuando ya se vayan de ese lugar y entonces... Entro en tercero para ver, entonces, ¿están los expedientes? Yo creo que ahorita es demasiado pronto para especular porque todavía sigue tomada la sede. Pero hay otro detalle que sí es completamente verdad y que sí se quejaron las familias. Había 15 familias siendo atendidas adentro de la CNDH. Y los sacaron todos a la chingada. No, las encerraron con cadenas adentro durante varias horas, güey. Sí, lo escuché. Había niñas pequeñas, güey. O sea, tú estás hablando de feminismo y estás violentando los derechos de niñas, güey. Sí. Bajo ninguna circunstancia te puedo tomar en serio si para exigir algo violentas los derechos de los demás. Las familias no tenían nada que ver, güey. O sea,
Si vas a hacer tu desmadre, bueno, voy a hacer mi desmadre. ¿Quién no es empleada y está neta aquí porque la autoridad se la mamó? No, pues nosotros, pues, por favor, sálganse porque vamos a hacer un desmadre legendario aquí. No le vamos a hacer daño a nadie. Pero en dado caso, el presidente no hizo lo mismo con su bloqueo en Reforma durante meses en el 2006, porque violentó los derechos de los transeúntes, ¿no? Y de comerciantes y de vecinos, o sea, no solamente era transeúntes. Pero ahí no estamos hablando de feminismos, ¿no? Ahí era un movimiento político. Ajá, sí, completamente. Y sí, se violentaron derechos. Sí, por meses. Sin duda alguna. Sí. Y entonces, pero ahí el pedo es un pedo democrático y político. Entonces, es muy difícil equiparar esta situación. Sí, con, o sea, yo entiendo que lo que me quieres decir es que una vez que se radicalice el movimiento, porque esa es un ala, no es un movimiento completo, solo es un pedacito del movimiento, de la cantidad de feminismos que existe. Radicalizado. Llegaron a esta situación, lo que entiendo es que llegaron a esta situación por una enorme frustración de no haber sido atendidas por el gobierno durante mucho tiempo. Gobierno en todos los niveles. La violencia es consecuencia de algo. No es gratuita, ¿no? Sí. Y ahí está el pedo. Ajá. Yo entiendo. Sí. Yo entiendo que no las puedes tomar en cuenta cuando, por ejemplo, privaron contra su voluntad. Ajá. Y eso también está penado. O sea, eso lo puedes tomar como secuestro. Sí. Si una de esas personas adentro denunciaban a este grupo de mujeres por secuestro, o sea, en tal cual como dice la ley, sí podría. Sí podría. Porque las retuvieron contra su propia libertad. Ahora, ¿por qué, aunque haya una denuncia, no va a avanzar? Porque no te vas, el gobierno no se metería de manera mediática con eso que sigue muy caliente, ¿no? Ajá, sí. Sería una pésima estrategia. Ajá, sí. Entonces, nada más se quedó en la anécdota que durante horas las tuvieron a todas estas personas secuestradas, porque es eso, no, esto no lo voy a decir entre comillas, esto sí, ¿no? Es como cuando no te dejan salir de un restaurante o de un antro cuando no has pagado la cuenta, pero ya la pagaste, y el pinche mesero... ¿Te ha pasado eso? Como 3 o 4 veces, güey. Y el pinche mesero no le dijo al cadenero que ya habíamos pagado, güey. O cuando el pinche cadenero tampoco me deja salir, mundo prepandémico, qué bonito era. Porque aunque ya había pagado la cuenta, el mesero no le había caído una propina tan chida como él pensaba, güey. Ah, sí, hijo de puta, güey. Y ahí aprendí una cosa, güey. Que si te pones bien pinche loco y empiezas a quejarte, te estoy hablando de 2012 más o menos. Le dices, güey, la neta, ya pagué la cuenta. Le habla el mesero, ¿ya pagó la cuenta? Sí. ¿Por qué no me dejas ir? Es que no, la propina. Gran paréntesis, ¿no? De todo esto. Ajá, sí. No, está súper cabrón esa historia, güey. Y el mesero, no, es que bla, 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 la propina. Y le dije, mira, güey, la propina es un acto voluntario. O sea, la ley me obliga a pagar la cuenta por completo, ¿no? Si a ti te haya gustado o no la propina, es muy tu problema. Pero tú no me puedes retener, cabrón. No me puedes dejar no me puedes retener contra mi voluntad. Si me quiero ir, me puedo ir, porque si no ya sería un acto de secuestro. Y se puso bien pendejo el cadenero, yo me puse más. No llegué a los putazos, pero sí le hablé a la patrulla, güey. Sí le hablé. Estuve chingue en ese entonces... el 066 o algo así, güey. ¿Y qué hicieron? Sí llegó la patrulla, güey. Y ya le dije, mira, este pendejo no me dejó salir, bla, 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 bla. Ya pagué la cuenta. Ya pagué la cuenta y puedo acusar al imbécil y al restaurante por secuestro, güey, ¿no? Sí se empezó a escalar, güey, porque o sea, pocas veces en mi vida me puse tan loco con alguien. Generalmente yo soy muy pasivo. Ya no fuiste un agachado. No, y está bien, porque lo que diferencia muchas veces de una sociedad que reclama un gobierno más justo es que la sociedad no se debe dejar, güey, ¿no? Sí. Esto es un gran ejemplo de lo mismo. O sea, hasta que no empecé a escalar esta desmadre, yo iba a ser la víctima, ¿no? El gerente del restaurante hasta el final me dijo, mira, ¿sabes qué? Se equivocó. El mesero se equivocó, el cadenero se equivocó, son unos pendejos. Déjalo pasar, güey, no pasa nada. Porque si nos denuncias nos va a cargar porque así te va a cargar mierda, la chingada, güey.
entonces, ¿qué te parece si te ofrezco una comida gratis y ya lo dejamos hasta ahí? Ah, pues órale. Nunca regresé. O sea, No, realmente obviamente. nunca iba a tomar esa pinche comida gratis. Menos ahí. Sí. Es un restaurante que ya ni existe en la Condesa. O sea, quebró hace mucho. Sí, se fueron. Irónico. No, pues obtienes lo que das, güey, ¿no? You get what you give, ¿no? Como dice esa canción del otro pelón. New Radicals. Pero regresando a esto, ¿por qué es el símil? Porque si yo no empezaba a hacer un desmadre, nadie me iba a hacer caso. Nadie, ¿no? Ni me iban a dejar salir, ni iba a obtener justicia, entre comilladas, que es, güey, déjame salir, ya pagué, ¿no? Los movimientos de este lado, cuando son así de convulsos, son solamente la expresión, ¿cómo podríamos decir? La expresión honesta, real, de una impotencia acumulada. Entonces, yo sé que lo tuyo, entiendo tu posición, que no los puedo tomar en serio cuando se radicalizaron, encerraron a esta gente, hicieron un desmadre. Pueden radicalizarse todo lo que quieran. Ajá. O sea, sin meter a gente que no tiene nada que sí, ver. pero por ejemplo, si el movimiento no hubiera destruido, entrecomillado, porque todavía hay que ver cómo avanza, los expedientes de la CNDH, ¿no? Y aunque hubieran sacado el chambarete y lo mismo, pinches carnes gourmet, malditos, a mí apenas me dan 300 pesos cuando se acuerdan de mí y ustedes comiendo carne gourmet todo el tiempo. Por tú, güey, y no hubieran detenido a esta gente contra su voluntad. Yo aún así entiendo, güey, por qué la violencia. O sea, entiendo lo convulso de la situación. Y entiendo por qué están ahí después de tanto tiempo. No estoy justificando que hayan... Ajá, Sí, pero lo entiendo. Pero sí, claramente, güey. Por ejemplo, yo la neta... Te voy a decir algo bien culero, pero la verdad es lo que yo pienso. Creo que si yo hubiera estado en la misma situación que ella, que si yo hubiera tenido una hija, güey, que también lo hubieran violado, que por más pepenar de institución a institución a institución y nadie me hubiera hecho caso, y me quedara ese último recurso, hubiera hecho lo mismo, güey, ¿no? Y es muy difícil también de decir, es que gente no piensa y todo, pero también en el calor de las emociones negativas y la violencia, uno no piensa, es lo que menos haces, güey, es pensar, güey. Porque entonces, si realmente destruyeron, y dejo esto, si realmente, en posibilidad, si realmente destruyeron los archivos y los expedientes de otros casos, entonces no tenían empatía, o no tuvieron empatía porque no estaban pensando, ¿no? No, tampoco lo justifico, yo he hecho y he dañado con palabras y con acciones a personas cercanas mías, amadas mías, porque no supe controlar mi ira, güey, ¿no? Mi enojo. Y ahora, y ahí yo... Creo que ya me extendí mucho en ese monólogo, ¿no? Y ahora, sí. Ahí me encantaría yo como abordar algo y los resultados, ¿no? Esa es la parte más cruel, creo, y más fuerte que uno tiene que como que nadie se atreve a decir, güey. Porque no logras nada en el movimiento social para que la gran mayoría te tome en cuenta. Es necesario hacer las cosas con congruencia. Eso es lo más difícil de toda la vida. Yo creo que una característica de la vida, así de las cosas más ser increíblemente difíciles, ser fiel a tus propios principios. Sí, o sea, ser congruente social, ¿no? Ajá, congruente. Y estás en contra de la violencia. Ajá. Es importantísimo hacerlo sin violencia. Eso es una basura, güey. Pero o sea, me refiero a, sería muchísimo más sencillo hacerlo con violencia, güey. Sí, pero sin duda alguna. Mira, no es que claramente hay un ejemplo histórico que sí funcionó. Es que te iba a tocar, por ejemplo, este tema en donde es que la violencia y los movimientos armados han dado el México que tenemos ahorita. El movimiento de independencia no creo que hubiera sido demasiado corto si se hubiera ido por la vía pacífica, ¿no? La Revolución Mexicana, que fue un desmadre que al final tampoco sirvió de mucho, sí sirvió para fundar el México moderno, eso sí. O sea, después de fundar el PRI. Ajá, también. Pero decir el PRI, te guste o no, es el México que nos dio, es el partido que nos dio el México moderno, con todo y sus desmadres, ¿no? Pero bueno, sí hay un ejemplo de revolución pacifista que ha funcionado. La India se independizó y fue pacifista, güey. No hubo un movimiento armado. Pero la gran mayoría de los movimientos, de los conflictos
que cambian la historia de un país son armados. La gran mayoría. O sea, Gandhi realmente fue una excepción. Muy histórica existe, pero fue una excepción. O sea, el 98% de los demás casos han sido movimientos armados, violentos. Sí, y ese es el asunto. Y esto sí está más que probado. La violencia genera violencia. Ah, no, sí. Entonces tú resolviste un problema y abriste uno nuevo. Y entonces tuviste, y por eso es la decena trágica, güey. Sí. Una cosa llevaba al asesino de otro, y al asesino de otro, y al asesino de otro. Traición tras otra. Y hasta que sumaron 10, ¿no? Y si fueran 11, les serían la oncena trágica, güey. Entonces, o sea, entiendo que el cambio... Ay, güey, estaba furioso ese amigo automovilista, camionero. Sí, fue un micro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, fue un auto contra un micro. Pero lo que yo lo que entiendo es que para que haya un cambio social profundo, como por ejemplo en los años 60 con Estados Unidos, y ya quitar por fin la segregación racial, ¿no? Fue un movimiento entremezclado, porque había dos grandes corrientes en ese entonces, que era la de Malcolm X y la de ¿me ayudas con el otro nombre, por favor? Se me fue históricamente. Michael Luther King. Eran dos corrientes, ¿no? Malcolm X. No, pero era Martin Luther King. Perdón, disculpen, se me va. La pelona también refleja ideas. Pero había, en ese caso, ambos eran diametralmente opuestos, distintos, ¿no? Uno, Malcolm X, por la vía violenta, terrorista, porque era un movimiento social violento. Y las Panteras Negras. Y Martin Luther King, por el otro lado, que si queremos que haya un cambio social, hay que abrazarlo de la manera pacifista, bueno, sin violencia, porque la violencia da al traste todo. Y él lo dijo en uno de sus grandes discursos, la violencia engendrará violencia, ¿no? Desgraciadamente parece que también los gringos no han aprendido nada, o sea, han pasado... Bueno, hace un mes, ¿no? 60 años después de esos grandes discursos, de esos grandes movimientos. Y bello policía que... contra George Floyd. Me refiero a un hijo de su Sí, contra madre. George Floyd, y que prácticamente ahorita Estados Unidos también está al borde de una guerra civil. Tienen un presidente el más racista, abiertamente más racista que han tenido. Abierto, quién sabe los otros, ¿no? Pero al menos ha tenido el cinismo y el valor de decir, yo sí soy racista, la verdad, ¿no? Tal vez no así, pero sí con sus acciones, con sus discursos, ¿no? Pero regresando a México. ¿Cómo podemos hacerle entender a la autoridad la crisis? Esto es una crisis. ¿Cómo podemos hacerle a la autoridad, a la sociedad, que vivimos, que tenemos un país impune, mediocremente impune? La autoridad, y ahí ya le diste al clavo, ¿no? La autoridad percibe este problema con un proceso de desigualdad. En todo sentido. Económica, social, geográfica, política, en el sentido de que el voto de X vale más que el voto de Y, ¿no? Y sí pasa porque... pues sí, no, sí, porque hasta los sobornos de los partidos son diferentes de la colonia donde vayas. Por ejemplo, si todo el Estado de México vota, o sea, la cantidad de fuerzas de votantes que hay en el centro del país es tan grande y tan aplastante comparada contra la cantidad de votantes del norte del país. Sí, pues o sea, prácticamente todo el Estado de México equivale a Chihuahua, a Sonora. O sea, son 17 millones de personas, o sea, ahí, güey. Realmente no, está muy cabrón. O sea. Entonces, el desmadre es el siguiente. La autoridad, o sea, específicamente el presidente López Obrador, está interpretando este problema desde un pedo de, güey, si yo resuelvo la violencia, puedo resolver el pedo que tienen las mujeres. Si yo resuelvo la desigualdad económica, yo voy a resolver el pedo con el que viven las mujeres. Esa es su percepción. ¿Esa percepción es correcta o es incorrecta? No pues sé. Claramente es a medias. ¿Por qué? ¿Por qué es a medias? Güey, hay gente con mucho varo que es machista, hija de puta, y ha matado mujeres, güey. Y hay gente con muy poco varo que es hija de puta, machista y ha matado mujeres, güey. Completamente de acuerdo. Y entonces, la economía, pues sí vas a mejorar la economía, pero no necesariamente vas a resolver todo el problema. Vas a resolver una parte del problema. La seguridad, ok. Resuelves la seguridad. Vas a resolver el crimen.
Pero no necesariamente el esposo que le gusta tener una esposa esclava, güey, que a la pobre, que a la víctima que la pobreza en la que vivía tanto ética, de que su papá y su mamá nunca le dijeron cabrona, no mames, date a respetar, güey, bla, 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 y su papá solo la trató con la pinche punta del pie, güey. O sea, lo que hablamos de... El contexto de esa morra, ¿cómo presidente le vas a decir, güey, con varo y con no violencia en las calles no te van a matar, güey? Por eso es el talón de Aquiles del presidente, güey. Porque toda la banda que ha vivido eso sabe, güey, aunque resuelvas el pedo allá afuera... No puedes poner un policía en cada casa. Ajá, exacto, güey. No puedes, es imposible. Y dos, las morras que han salido de esos desmadres es que no es tan sencillo, güey. O sea, nuestra pinche vida fue tan jodidísima que con nada más con decirme, güey, es que te está pegando y vete de ahí, no va a suceder, güey. Y si me voy, me va a perseguir el cabrón, ¿no? Sí. Y por eso existen estos refugios para mujeres. Que también les quitó el dinero. Ajá. Y ahora, y eso es bien jodido, güey. Bien jodido. Entonces el también presidente tiene claroscuros también. Pero ya hay equivocaciones. Ajá, y luego se los devolvió, ¿no? O sea... Pero quitarles el putazo es quitarles inmediatamente el recurso para salvarles la vida, güey. O sea, si venía una mujer huyendo de una situación de violencia y no la podían acoger, en ese día cuando les quitaron el recurso ya no había... Seguro murió, güey. Sí, o sea, eso fue... O sea, es que el pedo de gobernar, no estoy justificando al presidente porque yo siempre he dicho, al poder se le va a criticar, cabrón, ¿no? Y se le tiene que criticar más que aplaudir. Pero entiendo que cualquier decisión que tomes como un gobernante máximo supremo como es el presidente de la República, siempre va a traer consecuencias negativas. O sea, no importa que también lo hagas, siempre no puedes ayudar a todos y eso va a causar desequilibrio y muertes, te guste o no. Sí, y pobreza. Es como, por ejemplo, el COVID, que ahorita seguimos en el COVID, que por cierto, felicidades, Adrián, sigues vivo. Entonces, sí. Y es en esta onda de que o activo la economía y mueren un chingo de gente, o no dejo que se mueran tantos y se va a la mierda la economía. Entonces, en ambos casos va a haber gente que la va a pasar muy mal y va a morir. Y lo que están haciendo es, pues, la... Sí, yo creo que es la mejor opción, güey, porque la neta, la economía tiene prioridad. Hazle como quieras. Sin dinero no hay país. No puedes resolver ninguna enfermedad sin dinero. Sí. Punto, güey. Bueno, entonces para no desviarnos tanto, tenemos un presidente que no importa lo que haga o lo que diga, pero es su responsabilidad. Ajá. Sí. Tiene que resolver este desmadre de los feminicidios, de la violencia. Y ahí se ve lo mediocre que es su pinche gabinete, güey. Ahí sí no tengo ninguna pinche duda, güey. El único que sirve ahí es ese Brad, güey. O sea, de los que han dicho, güey, yo resolví esto y esto y esto y me la rifé y es la extensión de mis responsabilidades. ¿Lo resolviste? Sí. ¿Resolviste lo del Temec y el desmadre? Sí, lo resolví. Ese güey está bien ahí. Todos los demás, güey, son una bola de idiotas, güey. Sí, bueno, también recuerdo a Ebrard cuando se autoexilió después del desmadre de la línea 12. Ajá. Se autoexilió a Francia unos 2 años, año y medio más o menos. Trabajando voluntariamente para la ONU. Ajá. Pero... para los que no nos vieron, eso fue un entrecomillado. Pero, ¿por qué se autoexilió? Porque sabía que iba también a salir muy mal parado después del escándalo que la línea 12 no sirvió y se detuvo por 1 año y medio y que sigue, o sea, fue muy mal planeada. Ajá. Más que construida, fue mal planeada porque las curvas del metro eran muy cerradas. Cerradas y se descarrilaban las pinches. O sea, cosa chida, dijeron, oigan, si no arreglamos este desmadre, se va a descarrilar el tren y ahora ahí sí va a haber un mega desmadre. Entonces, de verdad, fue lo más inteligente. O sea, inteligente políticamente para su figura, por así decirlo. Se autoexilió, ¿no? Pero de que es un político inteligente, nadie lo duda. Y en la forma en cómo él es el actual canciller, ¿no? Sí. Es el actual canciller. Y que la cagó en la línea 12, la cagó. No, sí, claro, y es el vicepresidente. Si se muriera AMLO mañana, no sería el presidente. No, sería Olga Sánchez Cordero. La secretaria de Coordinación. Pero a veces es el canciller, ¿no? No, en este país siempre es la secretaria de Gobernación. Que es algo que no entiendo por qué no tenemos un vicepresidente tal cual.
Porque se llama secretario de Gobernación. O sea, así pero en Estados Unidos no es el secretario de Gobernación, el vicepresidente. No, es el vicepresidente, pero hace las mismas funciones del secretario de Gobernación. Ahora sí que cada berrinche de cada país. Regresando. Entonces, tampoco le puedes dejar toda la chamba a Ebrard, porque, pues, entonces... No, pero ¿qué tan mediocre es Olga Sánchez Cordero? ¿Y a qué me refiero con mediocre? De que ella debería de estar todos los meses haciendo una mañanera de qué chingados está haciendo ella, porque ella tiene poder, güey. Sí, y es una mujer. Ajá. Y es una mujer. Güey, a ver, dedícate a resolver ese desmadre, güey. Y a los güeyes del ejército y de la Guardia Nacional, bueno, que resuelvan lo de la seguridad. Pero sí, claro. tú, güey, pero tampoco lo hace, güey. O sea, el presidente no ha tenido los huevos de decirle a Olga Sánchez Cordero, en serio, dedícate todo este año y en los que necesites. ¿Será porque no le importa? A resolver, no. Y es ahí. Porque está plenamente convencido. ¿Tenemos un presidente que sí le importa? ¿O no? Sí, no, claro que le importa. Pero está plenamente convencido de que resolviendo el pedo económico y el pedo de seguridad social, se resuelven esos dos. Y a los que nos hemos enfrentado en la vida real a ese desmadre, sabemos que no es tan sencillo. No. Es un pedo mucho más microscópico, o sea, me refiero a desde el plano México completo. Ajá. Es un pedo mucho más microscópico. ¿Cómo le vas a hacer con el machismo de las comunidades indígenas? ¿Cómo le vas a para que dejen de quemar a mujeres que por adulterio, güey? Uh-huh. ¿O cómo vas a dejar que dejen de apedrearlas, güey? Sí, o en Chiapas que tenían esta broma que vi, bueno, este meme que vi en Facebook, que si avanzan en la prohibición de venta de comida chatarra para los menores, pero todavía puedes vender a tu hija por un par de cajas de refrescos, ¿no? Ajá. Pero por o sea, te guste o no, por algún lado se tiene que empezar, carnal. O sea, si no fuera lo de los refrescos, si fuera lo de las mujeres, ay, ¿dónde están? ¿Y qué pasa con los demás? ¿Y cómo se logra, no? Con las dos cosas que ya están en el pinche tintero. El matrimonio igualitario y sobre todo, lo más importante, la interrupción del embarazo, güey. Adrián. Olga Sánchez Cordero, ve a cabelear a todos los putos estados, güey, de que ya la interrupción del embarazo va a ser para todo el país. No me importa que tengas... Bueno, no, sí me importa que tengas... Que no lo puedes lograr, sí, no, como sea. Por el pacto federal, cada estado tiene su constitución. Pero te vas a rifar, güey, y vas a estar logrando en cada estado que lo logre, que vas a ir a chingarle. El último es Puebla, obviamente. Y el Monterrey, ¿no? O sea, Guanajuato. El 32, 31 y 30 son Puebla, Monterrey y Guanajuato. Sí, son the final bosses, ¿no? Pero ve a chingarle a todos los demás, güey. Tienes que irlo logrando y tienes que irme dando resultados. Nosotros estamos bien aquí, o sea, que su presencia ha sido total y completamente importante en las reuniones de seguridad. Sí, la neta, claro. Sí es muy importante, o es más importante que ella vaya a resolver todo el pedo que hay con las mujeres, güey. Pues lo que importa es que vaya a resolver los pedos que hay con las mujeres. Yo también digo lo mismo, pero no lo hace, güey. ¿Pero por qué? Y ahí tienes toda la razón, es un ruquito chapado en la antigua que cree que solucionando el pedo social, la seguridad social y el pedo económico, lo demás viene, y no es cierto. No es tan sencillo. Y si fuera tan sencillo, sí le creería que en 6 años ya seríamos un mejor país. No, son problemas muy profundos que van a tardar décadas. Si empezamos a verlos hoy y a tratarlos hoy, tal vez cuando tú y yo seamos viejos, ya no estaremos hablando de esto, porque ya no existe. ¿No? Espero que eso sí se agarre la edad. Yo creo que puede ser más rápido, pero la verdad van a ser décadas porque no están haciendo ni madres. En serio, güey, así de, a ver, ¿qué chingados tengo que hacer? No, y no lo están haciendo, güey. Ahora, tenemos también un país, me he dado cuenta que culturalmente seguimos en septiembre, mes de la patria. ¿Cómo les fue? Porque se supone que este podcast debe de salir después de fiestas patrias, ¿no? 3 días después. ¿Qué tal la cruda? 18. Hugo del pasado, ¿qué está la cruda? No sé, güey, todavía no me pongo pedo, dame un momento. Ya vamos, güey. Bueno, el punto... Mira, me hice así mis lentes inexistentes, güey. El punto, carnal, es que los mexicanos también somos muy reacios. Eso me he dado cuenta que poco a poco va a cambiar. Pero todavía el núcleo de México es reacio a cambiar. No quiere cambiar. Ni para mejorar, güey, ni por su propio bien, ¿no?
¿Por qué voy a cambiar si el status quo? Hemos dicho mucho status quo en los últimos podcasts. El balance, las cosas como las conocemos, que no queremos que cambien. Eso es el status quo. ¿Para qué voy a cambiar si el status quo? Así me enseñaron y así quiero que se quede, porque así es mi manera de vivir. Y las mujeres van en la cocina y los hombres a pastar. Ajá, y pues, a ver, arrear las vacas, órale pues. Precios no incluyen IVA. Pero creo que todos estos conflictos traen a la mesa, y es por eso que estamos hablando tú y yo, lo que realmente importa, que es resolver el mega hiper desmadre de la violencia contra la mujer. En un país muy machista, resistente al cambio, hipercatólico, como lo es México. Y que también, gracias a la tecnología, a lo que nos permite que tú y yo hablemos y que nos estén viendo gente que ni siquiera conocemos, que también eso ayuda a empoderar a las mujeres, ¿no? Que el medio de comunicación hoy es tan eficiente como darle un clic en TikTok, en Facebook, en Instagram. Me están madreando, mira, me madrearon. Y las redes sociales se van a comer a esa persona, ¿no? Sí. Sea justo o no, eso es muy diferente, porque luego también hay acusaciones. También puedes joder mucho la vida de alguien, la puedes destruir. Como Johnny Depp, güey. ¿Cómo? Amber Lee. ¿Me cuentas ese desmadre? La verdad no estoy muy ya. Amber Lee. Empapado del desmadre. Creo que es Amber Lee. Ajá. Su esposa lo acusó de abuso sexual, no, como violencia doméstica. O sea, que la pegaba. y se le cayeron un chingo de business, entre ellos que ya no es Jack Sparrow. No, lo mandaron a chingar. Disney ya dijo a chingar a su madre. Ajá. Y entonces en el juicio Johnny Depp las lleva ganando todas, porque no mames, o sea, la defensa de Johnny Depp es muy buena. Y dos, es muy sencillo que ese güey gane eso porque el violentado era él. O sea, literalmente demostró que era un hombre. Eran los papeles contrarios. Ajá, sí. Él recibía abuso. Porque pues baja autoestima y todo este desmadre, ¿no? Sí. Y entonces ya van varias putizas que se dan en la corte donde Johnny sale pristino, güey, así de no mames, esta vez nos la chingamos. Como Michael Jackson. Porque te guste o no, güey. Michael Jackson salió exonerado de todo, güey. Sí, inclusive. Y hasta el día de hoy, ¿no? Que hay documentales entrecomillados de HBO que no aportan ni una sola prueba. Yo soy pro Michael Jackson, güey. Que no hubo nada de nada, güey. Luego te pones a investigar que también lo castraron, güey. Entonces sí, o sea, estaba cabrón. Michael Jackson estaba muy roto y tuvo una vida horrible. Sí, tuvo una vida horrible. Sí. ¿No? Era un puto genio, nadie lo duda, güey. Era un maldito genio artístico. Pero eso le jodió la vida, ¿no? Hasta el último día que vivió. En fin, regresando. Entonces, Johnny Depp o Juanito Profundo ganó, o sea, se volteó el caso a su favor, porque resultó que era una persona que recibía abuso por parte de su esposa. Y ya ves que los juicios allá son súper mediáticos, entonces cada vez que acaba una de las sesiones salían. La defensa de Johnny Depp sale, no todavía no ha acabado, pero sale, güey, los hicimos mierda, güey, los hicimos mierda, güey, los hicimos mierda. Y le comprobaron varias fake, a la esposa. Varias pruebas fake a la esposa, güey. Y es así como... Y entonces ya la banda está diciendo que ya no vaya a salir en a comandos y ya, se armó el desmadre. Pero el punto es que el desmadre... La forma de empoderar a la mujer ahorita también ha sido la tecnología. Exacto. Y dos, el desmadre no mames, cada rato nos vamos de nuevo a la tecnología. Gracias a la tecnología este desmadre está siendo más balanceado, güey. Gracias a la tecnología, una youtuber puede ganar el mismo varo que un youtuber o más varo, dependiendo del nicho económico al que vayan, pero es justo, güey. Ese es el punto, que es justo, güey. Si tú haces de maquillaje y las empresas de maquillaje están vendiendo un chingo, güey, te van a pagar a ti las empresas de maquillaje, güey. Millones por anunciarte. Como a Yuya, ¿no? Esta youtuber Yuya que hizo su propia marca. Y está bien, güey, ¿no? Está muy chingón. Pero la tecnología está abriendo todo este desmadre. ¿Cuál es el pedo? Y creo que la única cosa que está haciendo muy bien el presidente en este pedo, pero ni lo ha medido, güey. Que realmente le quiere dar internet a todo México, güey. Y cuando el momento en que ese güey, si realmente logra darle internet a todo México, un chingo de morritas se van a empezar a educar con otro tipo de referentes simbólicos, como Yuya, güey, como Justop,
Como, no, ya no conozco más. Como las morras de los... los polinesios, güey. Que yo nunca en mi vida he visto un solo video de ellos. Sé que existen porque ya los veo en los cuadernos. Hasta ahí. Ok. Pero también, como no he visto ni un solo de esos videos, no entiendo por qué explotaron. O sea, ya. Estoy ahí como entre... Eso, amiguito, se llama brecha generacional. Es por la misma razón que yo no tengo TikTok. Ajá, exacto, yo tampoco. Y yo creo que también por la misma razón que no uso Instagram, güey. O sea, estoy muy casado con Facebook porque llegó en la etapa de mi vida donde yo era un adulto joven. Yo ahorita me estaba golpeando Instagram porque le estoy viendo sentido, güey. Luego me explicas qué show. Pero bueno, entonces, estos vacíos educativos se van a empezar a reducir y a llenar conforme lo que hablamos en unos podcasts anteriores, que la tecnología y te da acceso, sobre todo de esta manera que ya tenemos una supercomputadora en el bolsillo, a una educación que hace 15 años era imposible. Y tener otros referentes y admirar a otras personas aunque no estén cerca. Claro. Porque si en tu comunidad pequeña, güey, donde no hay internet, pues puedes admirar a la maestra del pueblo, puedes admirar a tu mamá. Bueno, llegas a la adolescencia, ¿a quién admiras? Pues a tus amigas. Pues no, hay más personas a las que puedes admirar y con las cuales te puedes sentir identificado. Claro. Y eso ayuda un chingo en la adolescencia. Porque nosotros como humanos, como humanos siempre buscamos darnos sentido a nosotros mismos a través de los demás. De los símbolos. Y también los demás pueden ser símbolos, pero siempre son símbolos. El humano está construido por símbolos. Entonces, haciendo este ejercicio hipotético, yo creo que si tú y yo tuviéramos 15 años ahorita, nuestros símbolos estarían obviamente completamente basados en otras cosas, ¿no? Nuestra misión y visión en el mundo cambian. Ninja, güey. Ninja de Fortnite. Exacto. Bueno, que también brecha generacional. Yo nunca, ni quiero jugar Fortnite, me da mucho asco, güey. Bueno, siguiente tema. Pero, de hecho, ya vamos por la hora y cachito, entonces para ir cerrando, se pasó de volada, güey. Bueno, rápido el tema del abuso de la policía en Michoacán, güey. Se mamaron durísimo. De nuevo... ¿Quiénes? ¿Los maestros o el gobierno? El gobierno, porque el gobierno es el que tiene la verdadera fuerza, güey. Sí, bueno, tienen el uso legítimo de la fuerza. No, y dos, tienen la fuerza en ellos, o sea, tienen las armas, los recursos. Tienen la real, el uso legítimo, pero me refiero a que también prácticamente tienen los medios ¿no? Sí. Entonces, el pedo es que esa pinche escena donde ves a ese cabrón manejando y deliberadamente atropellando a todos los que puede, es así como, güey, te acabas de rifar otro Ayotzinapa, güey. Y no mames, Michoacán. Pero, y ya entonces... madre, ya no es el bastión de ¿quién es? ¿Del PRI o del PAN? Del PRI. Pero no es del PRD, Michoacán. Que tal, es muy probable que tengas la razón. Sí. Entonces, de algo que no sea Morena, güey. Les acabas de regalar la pinche presidencia a Morena, güey. Se las diste, güey. Pero es que, o sea, también haciendo el símil con Ayotzinapa, esta bronca también debería ser del presidente. Pero, y se juntaron los astros, güey. El presidente hizo unas de... Los papás de los normalistas de Ayotzinapa salieron hace 3 o 4 días diciendo, estamos por primera vez plenamente satisfechos de que se esté resolviendo este desmadre. Y el presidente declaró el 3 de octubre o un día de octubre, ya vamos a dar los resultados. Los nuevos resultados. Porque a la fregada con la verdad histórica, y qué bueno. Y ya está perseguido este pendejo que dijo, ese pendejo, güey. Ya está siendo perseguido. Y ya huyó, güey. Entonces, el desmadre ahorita es que los papás salen diciendo eso, y estos pendejos de Michoacán atropellan a un chingo de normalistas. Güey, políticamente estás muerto, güey. No mames, la acabas de cagar legendariamente porque se alinearon los astros. Por un lado, estos güeyes están adulando la labor del presidente y por otro lado, tú estás atropellando a un chingo de normalistas. Ya valiste madre. Ya no tienes opción, güey. ¿Quién valió madre eso? El partido hegemónico en ese momento de Michoacán. Yo estaba pensando que el presidente... No, ese güey... por eso para ese güey los astros se están alineando, güey. ¿No? Sí, pues va a ganar todo. Hay buena suerte y mala suerte para todos.
a ver cómo evoluciona. Ahí que tiene que estar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como tú nos habías dicho, el visitador. Ajá, exacto. El visitador. Y bueno, y ya lo último de ese desmadre, güey, qué pinche pena que la pinche policía se siga portando así. No, la policía y se seguirá portando así porque no hay una purga, o sea, no hay la disposición de una Lo purga. que hablamos hace... Ajá, tampoco hay una podcasts. disposición de homologar los salarios en todo el país. No, es injusto, claramente es injusto que la policía de Monterrey, de San Pedro Garza García, gane más que el policía municipal de Chiapas. Hacen el mismo chamba, son municipios, pero si vamos a ser buenos con la policía, pues hay que homologar salarios, cabrón. Y hay que ser muy buenos con la policía. O sea, si vas a decir, no quiero corrupción en la policía, bueno, pues págales bien a todos parejos, a todos. Y una vez pagándoles bien, empieza la purga. Y si después de pagarles bien y la purga la siguen cagando, a la chingada. Y vienen policías nuevos, nuevas generaciones, así. Que es lo que tú me dijiste, ¿no? Que para sacar nuevos policías hay que sacarlos de la clase mediera, que está... de casi desapareciendo de este país. Eso no lo hablamos en podcast, lo hablamos fuera de... Sí lo hablamos en un podcast. No, güey, no lo hablamos, estábamos según yo podcast, sí, no, estoy segurísimo. No, según yo sí, güey. Bueno, luego lo escucho, es que tendría que regresar a escuchar un podcast entero. No, estoy segurísimo, que estábamos tú y yo aquí. ¿Seguro? Ajá. Bueno, retomando lo que nos decías, que para que la policía sea éticamente mejor en su trabajo, hay que sacar a la fuerza básica de la policía, por así decirlo, no de los sectores pobres, que es donde viene la policía, porque la gente dice, puta, pues no estudié, no hay muchas posibilidades, o robo, o me quedo pobre, o me uno a la policía. Sí. Pues me uno a y la robo policía. desde la policía. Ajá, pues perpetúas el ciclo de mierda, ¿no? Ajá. No era tan sencillo como eso, pero no tenemos mucho tiempo. El gran resumen es que igual para purgar a la policía hay que sacarla de la clase mediera, que es la que históricamente no roba tanto como la clase alta, ni también los pobres roban mucho. Entonces ambos extremos son los malos, hay que sacarlo del medio, ¿no? Muchas veces el medio te dice más de los extremos que los propios extremos. En fin, hay que purgar policía, hay que purgar jueces, que ya empezó, ¿no? Sí, ya empezó, por fin, güey. Sí, que por fin, oye, güey, ¿por qué liberaste al narco? Pues te vamos a investigar, hijo de la chingada. Muy bien. No, y recuerda que también detuvieron a este magistrado que estaba vendiendo los exámenes de oposición para que fueras juez, güey. Entonces tú lo comprabas, lo estudiabas y sacabas el puntaje perfecto y ya. Pues, güey, si lo hace un juez y un magistrado de circuito, o sea, estamos de la verga, tal cual, ¿no? Tratando de no decir tantas groserías, pero a veces es justo. Güey. Entonces, ¿cuánto llevamos? Hay una 12 más o menos. Entonces, para ir cerrando ¿cómo crees que termine? Porque ya, para regresar a la conclusión. Especulación, Ajá. De la toma de la CNDH de la Ciudad de México por parte de este grupo de mujeres feministas de su ala feminista, ¿no? ¿Cómo crees que termine? Pienso que van a estos pequeños brotes violentos de feminismos van a tener un punto común, y ese punto común va a ser algo sumamente revelador, pero lo tienen que armar ahorita. ¿Y a qué me refiero con revelador y punto común y la chingada? Que hay alguien atrás a quien le conviene mucho que estén llevando a cabo acciones violentas. ¿La oposición quebrada? Ajá, pero específicamente no serían personajes muy específicos. No, o sea, no sería como siempre caer a esta excusa que es que siempre es la oposición. Pero, y el día que se equivoque de verdad, que sea la culpa del presidente de verdad, y diga, es que es culpa de la oposición, güey. Entonces, y ahí está el desmadre. O sea, sí, o sea, primero hay que aceptar una cosa, sí hay grupos de oposición que van a hacer lo que sea por tirar al presidente, lo que sea, y eso es una verdad innegable, ¿no? Pero también, ¿qué tanto es estirar siempre? Es la oposición, son los del PAN, son los del PRI, y cualquiera de esas cosas. Es el tema que no hablamos, güey. Y es que sí es así. Eso es bien jodido. O sea, y bien triste.
Porque ya hay fotos, güey, de los exgobernadores de Chihuahua dándole los palos y hablando con los campesinos antes de darle las bombas molotov, güey. Y es así como... En el caso de la CNDH... Ajá, fotos Sí, donde los exgobernadores están ahí diciendo su discurso de chinguense a la Guardia Nacional. Regresando a la CNDH, para concluir con la CNDH. No, pero para tu pregunta... de los grupos de oposición. De cuando no sea cuando no es... Porque también, o sea, en la política no hay coincidencias. Completamente de acuerdo, güey. Pero en algún punto también debe de haber una no coincidencia que si sea un movimiento violento legítimo, sin que sea espontáneo y que no esté por detrás nadie de la oposición. Yo creo que en este momento no puede ser así, porque ese güey se está invirtiendo un chingo en apoyar a la banda que está hasta abajo. Es casi imposible, y la triste realidad de México, 60 millones de pobres. Los únicos que tienen una necesidad real de levantarse a romper madres son los que están hasta abajo porque no tienen nada que perder. Todas las revoluciones, todos los movimientos sociales violentos han venido de cuando hay una cantidad impresionante de gente que ya de plano no aguanta más, güey. Como la revolución. Ajá, y ya no tiene para dónde hacerse, y entonces empieza el desmadre en lo macro. Y este Obrador neta sí está invirtiendo un buen, al grado de que yo ya recibí ese apoyo, güey, ¿no? Bueno, alguien muy cercano a mí, una personita muy cercana a mí, recibió ese apoyo y realmente le cambió la vida. Le cambió ese año de su vida, güey. Pero para positivo. ¿No? Ajá, sí. Y es así como, chale, güey. La neta es que sus programas sí están llegando a los que tienen que llegar. Y eso es un paliativo para que un gran número de personas de la pobreza no se estén alebrestando así bien cabrón. Y algo que no mencionan mucho, también la CDMX mandó más varo en las tarjetitas estas para... Mandaron el doble o el triple de varo en las tarjetitas estas que te dan cuando tu hija o tu hijo va a una escuela pública, güey. Durante la pandemia, sí, o sea, pusieron más varo ahí. Sí, estos vales para uniformes que ahora son en tarjetitas. Y vales para útiles escolares. Eso es un apoyo para regreso a clase. Te dan cierto varo una vez al mes, todo el año. Y en la Ciudad de México decidió poner más varo ahorita en los meses de pandemia. Y no te quita los siguientes meses, o sea, tienes más varo. Y entonces ese pedo a muchas familias les hizo les ayudó. La semana de despensa, güey, porque en Soriana te la aceptan y puedes comprar lo que sea. Despensa, no te limitan licor, ni cigarros. Ajá, exacto. Y entonces la neta llegaron familias a Soriana esta semana y güey, pues ya tenemos esta semana. Igual que tú, yo no tengo ningún problema con eso. Qué chido que haya un gobierno que dé ayuda social. Como los otros gobiernos anteriores hipotéticamente hacían, ¿no? Ajá, como Rosario Robles que te daba televisiones y se robó 5,000 millones. Nada más, algo tranquilo, güey, para que viva en Reforma 222, que es donde tiene su depa, ¿no? Super classy as fuck. Yo no tengo ningún problema con que se entreguen las ayudas sociales, ninguno. El problema que tengo es cuando se empiecen a desviar, güey. Entonces, igual que tú, cuando este grupo radicalizado entró a la CNDH y hizo todo su desmadre, ¿no? Si luego sale en la nota, hubo desvío de tantos, no se comprobó tanto de todos estos apoyos de vales de uniformes escolares y útiles, güey. Entonces, ahí ya también, para mí, pierde el prestigio y la buena intención que tiene pero ahí está la tecnología de nuevo. Sí, yo lo sé, pero la tecnología en este momento no es perfecta y también puede ser, ser burlada. Pero está muy cerca. ¿Pero por qué? Te comparto algo. En los chats de papás de las clases es de, güey, ya activaron el vale, ya cayó el dinero. Y todos los papás, güey, es gracias. Bueno, papás y mamás. Es gracias. Tú lo sabes porque estás ahí. Y es así de, nadie tiene la evidencia de que no está llegando el pinche... De hecho, es extraño porque está llegando siempre y a tiempo, güey. Y es así como, no mames, están haciendo bien su chamba. Qué extraño, güey. Qué extraño que hagan bien su chamba. No mames. Ha sido este podcast, aunque no fue tan rápido como otros que hemos tenido al hablar, güey, ha sido un momento bueno de reflexión. Uno, porque yo me considero feminista, güey, ¿no? Yo apoyo
la En equidad. teoría un hombre no puede ser feminista. Sí, en teoría, pero o más bien soy afín al movimiento, apoyo al movimiento, perfecto. Ajá. ¿no? Apoyo el ideal que haya un equilibrio entre hombres y mujeres en absolutamente todo. Todo debe de tener un equilibrio. Apoyo la idea de que sí hay una gran brecha en salarios, ¿cómo se dice? En salarios, en responsabilidades, en trabajos, en derechos, en muchas cosas más. Y así como también hay una gran desigualdad de los hombres hacia las mujeres, también hay una gran desigualdad de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Tengo entendido que el feminismo trata de dar el balance como el avatar, ¿no? Que no. Estaría bien interesante hablar de la parte que no cuentan muchos hombres porque les da pena. ¿Cuál, güey? De la parte de toda la violencia que recibimos del sexo femenino hacia el sexo masculino, que es bien real, güey. Sí, como por ejemplo, igual en otro podcast, como siempre estamos de mamones, güey, de que uno tiene que pagar todo. Ajá. Porque es hombre. O cosas más complejas, ¿no? Güey, que todo hombre, casi todo hombre, pero no te la dice, güey, tiene una anécdota así. Güey, es que me estaba diciendo que yo no había hecho esto y yo no sabía qué hacer y me estaba gritando y estábamos en medio del metro, güey. Entonces yo tenía un chingo ganas de llorar y no pude, güey. Y entonces, la contención emocional. Llega bien pinche humillado, o sea, fue humillado brutalmente. Sí. Ella obtuvo todo lo que quiso, tuvo atención de alrededor. Ese güey quedó como el pinche culero por todos lados. Sí, me ha pasado. Y es así como, no mames. Y todos los hombres tenemos una pinche historia así, güey. Nada más una anécdota rápida antes de que nos vayamos de este podcast. ¿Te consideras un hombre llorón? No mames, güey. Soy la reencarnación del chillón, güey. Yo no con las películas, güey. O sea, okay. Eso está... ahí tenemos algo común. Yo también lloro por todo. Güey. Mataron a Gamora. Bueno, no tanto. Hachi. Sí, ahí sí lloré como colegiala, güey, ¿no? Ya no película de Ghibli seria, güey, lloro hasta su puta madre. Excepto con la tumba de los luciérnagas. No sé, no conecté. ¿No? Pero con las demás. No, está bien cruel. Sí, está súper cruel. Pero, el recuerdo de Marnie. No mames, no se levanta el viento. Inclusive el final del castillo. Estoy a punto de llorar, ¿no? Pero, sí, yo entendí una cosa, güey. Hace mucho tiempo, que en esta onda de un camino al equilibrio de las emociones conmigo mismo, viene la aceptación que soy vulnerable y tengo derecho a llorar. Y antes era, como típico machito de corazón de piedra, me lo voy a aguantar todo, no voy a llorar, aunque estuviera así, güey. Casi nunca lloro. Aunque tenía que fruncir la cara es muy raro que yo llore. Sí, no, ni madres, güey. Me di cuenta que mi papá, obviamente las circunstancias que creció, también era un corazón de piedra, güey. Y eso se reflejó en los últimos momentos de su vida. Siempre, o sea, el cuerpo, la vida, te va a pasar la factura en algún punto, güey, ¿no? En fin, ha sido un buen podcast, de reflexión. Sí. Si tienen, la verdad, muchos comentarios lo pueden dejar ahí abajo, en la caja de comentarios, en Facebook, ¿en dónde más? En YouTube. Sobre todo porque nos metimos con un tema muy sensible que es el feminismo en este país, ¿no? Siendo dos hombres, güey. Siendo hombres, y nosotros sí admitimos que muchos de los puntos de vista que yo tenía antes sobre el feminismo fueron cambiando a partir de que mi novia me relató cómo es un día de acoso, un día normal para ella de acoso. Y a mí me cambió por completo entender mi visión como hombre en un país como México. Y ahorita que nada más como apunte, sería súper importante hablar de ese pedo del acoso. Y tú tiene muchísimo que ver con la educación sexual, güey. Tú tienes 2 niñas, güey. Entonces, pero lo que más importante, soy papá luchón de 2 niñas, güey, ¿no? O sea, que eso hay que agregarlo a la fórmula. Sí, y entonces es ¿cómo hablar? Que también hay mujeres que abandonan a sus hijas, güey. Sí, que también hay, o sea, la violencia está por todos lados y eso es muy cabrón. Y yo lo que he visto un esfuerzo en ti es que has creado un camino para romper los patrones de una mala educación.
una mala educación en casa, una mala educación financiera, una mala educación con los sentimientos, una mala educación sexual, y que has decidido romper eso y dejar una mejor educación, güey. Es imperfecta porque no eres perfecto, güey, pero es mejor de lo que antes estaba. Y sobre todo, algo importante, compartir este pedo de cómo tienes que abordar a tu hija cuando o sea, ¿qué le tienes que decir cuando la acosan, güey? Sí, porque le tienes que decir... No te dejes, cabrón. Ajá, 1 y 2, nada más para hacer un pre-spoiler, güey. Güey, tienes que entender... En el momento en que tú entiendes esto, es mucho más fácil lidiar con ese cabrón que te está acosando. Sí. Tienes que entender que él lo que te está tratando de decir es que le gustas. Y es un pobre pendejo violento que lo dice de una forma súper estúpida, güey. Eso nadie se lo quita, güey. Pero es lo que está intentando hacer, güey. Entonces, cuando tú sabes eso, y eso es bien cabrón porque no se lo dicen a las morras, güey. Y las morras se ponen todas pinches se paniquean, güey, y tienen un chingo de pedos. Y es de, güey, mantén la calma, güey. Es importantísimo que entiendas por qué se está dirigiendo así a ti ese estúpido. Y entonces en el momento en que entiendes eso, las soluciones y los resultados son muy, muy diferentes. Y eso lo he vivido varias veces en mi vida con varias mujeres. Y eso me lo explicaron mujeres, güey. Que ya tenían años de, güey, ser acosadas. Sí. Entonces, pues vaya, una gran reflexión con cuál irnos, ¿no? Ya por último, porque sí se alargó chido este podcast, y eso que el podcast pasado estuvo bastante largo, ¿no? Pues a ver, Adrián, ¿cuál es este negocio? ¿Ya te lo sabes o no el pastel? A ver. Síguenos en Spotify, por favor. Instagram, Facebook, Twitter. Estamos como en Twitter, ¿cómo estamos? Como las olas. Estación Solas en todos lados. Y la sola, güey, ¿cómo te está mamando filmarte, güey? Al rato vas a estar así como... Así de, ay, por favor, necesito hacer una historia cada 30 segundos. Necesito 2 cámaras, güey. TikTok, güey. Sí, güey. Voy a empezar a hacer esos bailes pendejos, güey. Perdón, brecha generacional. Entonces, cámara. ¡Ahí nos vemos! Cuídense mucho y se la lavan. Ya, ponle pausa. Mira, y esta vez no sé...